Bien, comenzamos entonces. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que es complementario a lo que hemos estado viendo anteriormente y tiene que ver con problemas o teoría de redes. Más puntualmente es una fracción muy particular de la teoría de redes que vamos a verla con más profundidad más adelante. Y hoy nos vamos a concentrar en lo que son los modelos de transporte. Los modelos de transporte o distribución son un tipo de problema especial en redes de programación lineal, que se funda en la necesidad de llevar unidades de un punto específico llamado fuente u origen hacia un punto específico llamado destino. Es decir, vamos a tener orígenes y destinos. Los principales objetivos de un modelo de transporte son la satisfacción de todos los requerimientos establecidos por los destinos. Y claro está, la minimización de los costos relacionados con el plan determinado por las rutas escogidas. A ver, ¿de qué se trata esto? Vamos a tener fuentes o, por ejemplo, fábricas y vamos a tener destinos o tiendas. Vamos a tener varias fábricas y varias tiendas. Y cada tienda, cada fábrica va a estar conectada con una o más tiendas. Obviamente, cada ruta de cada fábrica a cada tienda tiene un costo de transporte de acuerdo a la distancia, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Y lo que tenemos que hacer en este tipo de problemas es determinar un plan de transporte, es decir, tomando en cuenta que cada fábrica tiene una capacidad de producción determinada y cada tienda tiene una demanda determinada, tenemos que encontrar qué caminos vamos a utilizar de las fábricas a las tiendas y además a un costo mínimo. Tomando en cuenta además que todas las tiendas tienen que tienen que lograr lo que necesitan, es decir, toda la demanda de las tiendas tiene que cubrirse. El contexto en el que se aplican los modelos de transporte es amplio, ¿no? Y puede generar soluciones atinentes en el área de operaciones, de inventarios y de asignación de elementos. El procedimiento de resolución de un modelo de transporte se puede llevar a cabo mediante la programación lineal común. Sin embargo, su estructura permite la creación de múltiples alternativas de solución, tales como la estructura de asignación o los métodos heurísticos más populares, como los que vamos a ver a continuación, ¿no? Los métodos de Vogel, esquina noroeste o costos mínimos. Les decía entonces, vamos a tener algo como esto. Vamos a tener las fuentes, por un lado, que pueden ser fábricas, y vamos a tener los destinos, que pueden ser tiendas, que pueden ser centros de distribución, etcétera, ¿no? Cada fábrica o fuente va a estar conectada con una o más o todas o todos los destinos que están representados por estas flechitas, ¿no? Y cada flechita, cada ruta, cada conexión que tengamos va a tener un costo de transporte, dependiendo de las características de esa conexión, ¿no? Si, por ejemplo, la distancia, a menor distancia va a tener un menor costo, a mayor distancia tendrá un mayor costo. Estos destinos o tiendas van a tener normalmente una demanda, no sé, 500 artículos, 600, 700 artículos. Y estas fuentes o fábricas van a tener una capacidad de producción. Van a poder producir 1000, 200, 300 artículos por día, por semana, por mes. Lo que vamos a tratar de determinar es cómo enviaríamos los artículos de cada fuente a cada destino, a
fin de que cada destino reciba todos los artículos que necesita, utilizando las conexiones disponibles, las rutas disponibles, y además lo vamos a hacer a un costo mínimo en este caso, ¿no? De manera óptima, que es lo que nos interesa en la materia, ¿no? Determinar siempre los costos, en este caso los menores costos, y hacerlo de manera óptima. De eso se trata este tipo de problemas de transporte. Y vamos a ver entonces cómo podemos ir resolviendo estos problemas. Entonces, a ver, veamos un ejemplo, ¿no? Si tenemos una situación como esta, donde nos dice, por ejemplo, una empresa energética dispone de 4 plantas de generación, satisfacer la demanda diaria eléctrica de 4 ciudades. Las ciudades las vamos a denominar A, B, C y D. Y las plantas de producción energética las vamos a denominar 1, 2, 3 y 4. Estas plantas de producción energética pueden satisfacer o pueden producir diariamente 80, 30, 60 y 45 millones de kilowatts al día respectivamente. Las necesidades de las ciudades A, B, C y D son de 70, 40, 70 y 35 millones de kilowatts al día respectivamente. Entonces, por un lado tenemos la capacidad de producción, que va a ser la oferta de las plantas en millones de kilowatts de energía eléctrica. Y por otro lado vamos a tener la demanda, ¿verdad? De las ciudades, también en millones de kilowatts por día. Los costos asociados al envío de un suministro energético por cada millón de kilowatt entre cada planta y cada ciudad son los registrados en la siguiente tabla. Tenemos esta tablita, ¿no? Es decir, de la planta 1 podemos enviar energía a la ciudad A, a la B, a la C y a la D. Y cada millón de kilowatt enviado de la planta 1 a la ciudad A tiene un costo de 5 dólares, por ejemplo, o las medidas que estemos utilizando, ¿no? Cada millón de kilowatt enviado a la ciudad B de la planta 1 tendrá un costo de 2, un costo de 7 para la ciudad C y un costo de 3 para la ciudad D. Y así respectivamente de cada planta a cada ciudad. Estas casillas entonces representan el costo de envío de cada planta a cada ciudad, de millones de kilowatts de cada planta a cada ciudad. Y lo que nos piden entonces es formular un modelo de programación lineal que permita satisfacer las necesidades de energía eléctrica en las ciudades al tiempo que minimice los costos asociados de transporte. A ver, podríamos tratar de hacer este plan de distribución manualmente, ¿verdad? Podríamos determinar cuánto enviamos de la planta 1 a la ciudad a la B, a la C, a la D, y así para cada una de las plantas y ciudades, y determinar el costo. ¿Cuál sería el costo? El costo sería lo que determinemos que vamos a enviar por esta ruta, por ejemplo, de la planta 1 a la ciudad A, por su costo de transporte. Si enviamos 20 millones de kilowatts, por ejemplo, el costo en esa ruta será 20 por 5, 100, ¿verdad? Y así respectivamente para cada una de ellas. Entonces, si hacemos el intento de hacer una asignación manual, seguramente podemos encontrar muchas alternativas de transporte. Cada una de ellas tendrá un costo determinado. Y lo que nos interesa a nosotros es encontrar o determinar cuál sería ese costo que tenga un plan de transporte óptimo, es decir, que tenga el menor de los costos posibles.
¿verdad? Eso es lo que nos interesa en este tipo de problemas. Bien. Una de las formas entonces que tendríamos para resolver este problema es hacer asignaciones manuales, ¿verdad? Pero esa sería una forma bastante ineficiente de hacerlo, porque no podríamos determinar fácilmente cuál sería el mejor de los costos, de los planes de transporte, en otras palabras, ¿no? Y para hacerlo de esa manera tendríamos que tratar de determinar todos los tipos de distribución o los planes de transporte posibles y elegir el menor, lo cual puede ser un proceso muy grande de acuerdo a la cantidad de fuentes y destinos que tengamos disponibles, ¿no? Entonces, con lo que ya conocemos en la materia, una forma de resolver este tipo de problemas puede ser a través de la programación lineal, ¿verdad? Tenemos que determinar tres elementos cuando queremos resolver un problema de programación lineal. Las variables, la función objetivo y las restricciones. ¿Cuáles serían las variables en este problema y cuántas serían? ¿Qué es lo que nos interesa determinar en este problema? Pues bien, las variables, si estamos de acuerdo, estarían compuestas por cada una de las rutas, ¿verdad? Que tenemos disponibles. Es decir, queremos determinar cuánto vamos a enviar de la planta 1 a la ciudad A, si es que vamos a utilizar esa ruta. ¿Cuánto vamos a enviar de la planta 2 a la ciudad A, de la 3 a la A, de la 4 a la A? O de cada una de estas a las ciudades. Entonces vamos a tener tantas variables como rutas tengamos en nuestro problema. En este caso, vamos a tener, como tenemos 4 destinos y 4 plantas, vamos a tener 16 rutas posibles, ¿verdad? Que podríamos utilizar. Entonces estamos hablando de un problema con 16 variables. ¿Sí? ¿Cuál sería la función objetivo de este problema? En este problema lo que nos va a interesar es determinar el costo mínimo de la ruta, de lo que vayamos a enviar a través de cada una de estas rutas. Entonces, nuestra función objetivo sería 5 por lo que determinemos envío de la planta 1 a la ciudad A. Es decir, 5x1A, por ejemplo, ¿no? Más 2x1B, más 7x1C, más 3x1D, y etcétera, ¿sí? Para cada una de las rutas que tengamos. Esa sería nuestra función objetivo. Las restricciones, ¿cómo estarían determinadas? Las restricciones, si analizamos un poquito, vamos a ver que van a ser tanto de oferta como de demanda. ¿Sí? Por ejemplo, la planta 1 tiene una capacidad de oferta, ¿verdad? A ver, acá nos dice la planta 1, 2, 3 y 4 pueden satisfacer esto. Entonces la planta 1 puede producir hasta 80 millones de kilowatts. Entonces lo que enviemos de la planta 1 a cualquiera de estas ciudades tiene que ser menor o igual a esta capacidad de producción. ¿Sí? La planta 2 menor o igual a 30, la planta 3 menor o igual a 60, y la planta 4 menor o igual a 45. Pero además, las ciudades
tienen cierta demanda, ¿verdad? La ciudad A dice que requiere diariamente 70 millones de kilowatts. Entonces, lo que se determine que enviemos a la ciudad A de la planta 1, 2, 3 y 4, tiene que ser por lo menos esta cantidad. Tiene que llegar por lo menos a 70 millones de kilowatts. Entonces vamos a tener X1A más X2A más X3A más X4A. Eso tiene que ser mayor o igual a 70 en este. 40 para B, 70 para C y 35 para D. Y de esa forma entonces podríamos determinar nuestro modelo de programación. Veamos cómo queda. ¿Me están escuchando bien? A ver. Sí, ya estamos bien. Vamos a continuar esto. Si hacemos un gráfico para representar, para ver mejor este problema, tendríamos algo como esto, ¿verdad? Podemos tener 4 nodos que van a estar representados por estos círculos, ¿verdad? Las 4 plantas. Y vamos a tener también 4 nodos destino, 4 ciudades. Y fíjense, cada nodo, cada planta está conectado con cada ciudad, como tenemos acá, como nos muestra acá. Y además tendríamos que colocar en cada ruta el costo de transporte, es decir, de 1 a 1, si le estamos llamando en vez de A, le estamos llamando 1 acá. Tendríamos un costo de 5, de 1 a 2 o a B, tendríamos un costo de 2, de 7 y de 3. 5, 2, 7 y 3. Y así para cada una de las conexiones o rutas que vamos a tener. Lo que tendríamos que tratar de determinar es qué rutas utilizamos, cuánto enviamos, la cantidad enviada va a ser lo que queremos averiguar, ¿verdad? Es lo que queremos determinar. Entonces vamos a tener, hemos dicho, tantas variables como rutas tengamos. Entonces acá vamos a tener 16 variables, que es lo que queremos determinar cuánto enviamos a través de cada ruta. Si no utilizamos una ruta, el valor de esa variable será 0, ¿verdad? Además, para cada planta vamos a tener una capacidad de producción y para cada destino, o en este caso ciudad, vamos a tener una demanda. De esa manera entonces podemos determinar o graficar nuestro problema con un modelito o un gráfico de redes sencillo, ¿verdad? Entonces, podemos resolver, hemos dicho que podemos resolver este problema mediante lo que ya conocemos, un modelo de programación lineal. Y tendríamos algo como esto. Ojo que acá tenemos que, nos falta determinar las variables, ¿verdad? Lo principal. Tendríamos X, Y, J. En este caso estamos tomando la notación de el primer dígito correspondería a las ciudades, a las plantas, perdón, y el segundo a las ciudades. Tenemos X, Y, J, Y que va de 1 a 4 y J que va también de 1 a 4. Y nuestro modelo estaría representado de la siguiente manera. La función objetivo sería minimizar Z, que sería igual a 5x11, ¿verdad? Volvemos al gráfico, tenemos 5x11 más 5x más 2x12 más 7x13 más 3x14, ¿correcto? 5x11, 2x12, 7x13 más 3x14. Y
completamos los coeficientes de cada ruta con su variable correspondiente, las 16 variables, ¿verdad? Que tenemos que corresponden a las 16 conexiones. Y las restricciones, como las hemos comentado hace un momento, ¿no? Restricciones de oferta o disponibilidad, que normalmente van a estar con un signo menor o igual. Y en este caso, serían de la siguiente manera, x12 más x13 más x14, es decir, lo que determinemos que vamos a enviar por esta ruta. A ver, nos fijamos acá. Lo que enviemos por de esta planta a esta ciudad, más lo que enviemos a esta otra ciudad, más a la tercera, más a la cuarta, tiene que ser menor o igual a la capacidad que puede producir esa planta, que en este caso es 80, ¿verdad? Y lo mismo para cada una de las filas, en este caso, que tenemos en esta tabla de las plantas, en otras palabras. Esta sería la restricción de capacidad de producción de la planta 1, de la planta 2, de la 3 y de la 4, con sus capacidades correspondientes. Y las restricciones de demanda, que estarían determinadas de esta manera, ¿verdad? Estamos, en otras palabras, haciendo las restricciones por columnas. X11, X21, X31, X41, y eso tiene que ser mayor o igual a 70 para la ciudad A. ¿Sí? 11, 21, 31, 41, mayor o igual a 70. Y de manera similar para cada una de las ciudades. Lo que determinemos que vamos a enviar a través de cada ruta para esa ciudad, tiene que cubrir por lo menos el requerimiento de esa ciudad. Eso es lo que estamos escribiendo acá, en cada una de las restricciones. Y obviamente tendríamos nuestra restricción de no negatividad, X y J mayor o igual a 0. Con eso estaríamos con nuestro modelo completo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, recuerdan que ya conocemos el método simplex para resolver problemas de programación lineal. Dense cuenta con cuántas variables y restricciones estamos trabajando. Si queremos resolver por el método simplex, ¿con cuántas columnas estaríamos trabajando? A ver acá. Para estas restricciones aumentaríamos una variable, ¿verdad? Cada una. Entonces, de 16 ya estamos hablando de 20. 420, ¿verdad? Y acá estaríamos incluyendo dos variables a cada una. 8. Entonces estamos hablando de 28 columnas, más el lado derecho 29. Y con, con 9 filas. 29 columnas con 9 filas. Como dice acá su compañero, es demasiado. ¿Qué tal el primal dual? A ver, estaríamos hablando en el primal de 29 columnas, ¿verdad? 28 variables y 9 filas. Convirtiéndolo al dual, podríamos tener ¿cuántas variables? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. Que seguramente le vamos a aumentar un tanto de variables adicionales. Tal vez estaríamos hablando de unas 15 o 16 columnas. Comparado con 29, un poquito menos, ¿no? Pero aún así es bastante pesado, ¿no? Va a ser bastante pesado resolver este problema, por lo menos a mano, ¿verdad? Con el método de penalización, precisamente, vamos a tener que trabajar con esa cantidad, con 15, con 29 columnas, va a ser algo bastante pesadito. Pero afortunadamente vamos a ver que la investigación operativa nos plantea métodos alternativos para resolver este tipo de problemas
de manera mucho más fácil y rápida. Vamos a ver cómo podemos aplicar estos métodos. Entonces, tenemos varios métodos que nos plantea la investigación operativa. Uno de ellos es el método de la esquina noroeste. Y vamos a ver de qué se trata. Recordemos que lo que estamos queriendo hacer en primera instancia es determinar un plan de transporte, ¿verdad? Y de manera ideal lo vamos a hacer, vamos a tratar de determinar ese plan de transporte óptimo, aquel que tenga el menor de los costos posibles, ¿sí? Entonces, uno de los métodos que nos brinda la investigación operativa es el método de la esquina noroeste. Y nos dice lo siguiente. Este es un algoritmo heurístico capaz de solucionar problemas de transporte o distribución mediante la consecución de una solución básica inicial que satisfaga todas las restricciones existentes sin que esto indique que se alcance el costo óptimo total. Este método tiene como ventaja frente a sus similares la rapidez de su ejecución y es utilizado con mayor frecuencia en ejercicios donde el número de fuentes y destinos sea muy elevado. Entonces, ¿cuándo utilizaríamos un método como este? Por ejemplo, si estamos llegando a una empresa y nos piden que hagamos un plan de transporte, pero de manera urgente porque se tiene que empezar a distribuir. Posiblemente no sea el óptimo, pero sí necesitamos ya una forma de tener operando, trabajando, tomando en cuenta que posteriormente podríamos encontrar un plan mejor. Este método no necesariamente, o creo que nunca o muy rara vez nos ofrece el, eh, el plan de transporte óptimo, pero sí nos va a permitir determinar un plan de transporte de manera estructurada, ordenada y de manera muy rápida. Vamos a ver cómo lo hacemos. Nos dice lo siguiente, se parte por esbozar en forma matricial el problema, es decir, filas que representen las fuentes y columnas que representen los destinos, algo como esto, ¿verdad? Las fuentes en las filas y los destinos en las columnas. Y en cada casilla vamos a colocar el costo de transporte que tenemos de cada fuente a cada destino. Luego el algoritmo debe iniciar en la celda o ruta o esquina noroeste de la tabla. Por eso su nombre. La esquina noroeste va a ser la que se encuentra normalmente en la parte superior izquierda de la tabla, ¿no? Vamos a ver qué pasos nos dice que debemos seguir. En la celda seleccionada como esquina noroeste se debe asignar la máxima cantidad de unidades posibles, cantidad que se ve restringida ya sea por las restricciones de oferta o demanda. En este mismo paso se procede a ajustar la oferta y la demanda de la fila y columna afectada, restándole la cantidad asignada a la celda. Luego, se procede a eliminar la fila o destino cuya oferta o demanda es cero después del paso 1. Si dado el caso ambas son cero, arbitrariamente se elige cuál eliminar y la restante se deja con una demanda cero según sea el caso. Una vez en este paso existen dos posibilidades. La primera, que quede un solo renglón o columna. Si este es el caso, se ha llegado al final del método, podemos terminar de asignar. La segunda es que quede más de un renglón o columna. Si este es el caso, volvemos a empezar. Veamos cómo podemos aplicar este método de la esquina noroeste. ¿Ven? A ver, veamos, ya tengo preparado acá una plantillita para que nos ayude a resolver este problema. Estamos bien hasta acá, ¿verdad?
Bien, vamos a tener algo como esto, ¿no? Nos dice que primero planteemos en forma matricial el problema. Esto es básicamente la tablita que nos planteaba el problema, ¿no? Las 4 plantas en las filas y las 4 ciudades en las columnas, con sus costos de transporte. Pero además acá tenemos que colocar las demandas y las ofertas correspondientes. A ver, nos vamos a fijar cuáles eran las demandas. ¿Bien? Las plantas pueden producir 80, 30, 60 y 45. Entonces puede producir 80, 30, 60 y 45, ¿verdad? Y las ciudades tienen una demanda de 70, 40, 70 y 35. 70, 40, 70 y 35. ¿Estamos bien? Estamos bien. Bien, lo primero que tendríamos que hacer para empezar a resolver problemas o aplicar estos métodos de, de transporte que nos plantea la investigación operativa es verificar que la oferta sea igual a la demanda. Es lo primero que tenemos que hacer como requisito inicial. Entonces vamos a ver cuánto tenemos acá. Perdón. Acá tenemos 215, ¿verdad? Si sumamos todas las ofertas posibles, tenemos un total de 215. Y en la demanda también tenemos un total de 215. La oferta es igual a la demanda, entonces podemos proceder. Más adelante vamos a ver qué debemos hacer cuando la oferta no es igual a la demanda. En este caso es igual, entonces podemos dar inicio. Nos dice entonces que vamos para el método de la esquina noroeste. Vamos a colocar acá el nombre del método que estamos aplicando. Debemos iniciar entonces por la esquina noroeste de la tabla, que es esta de acá. Esta de acá, ¿verdad? La que está en la parte superior izquierda. Y nos dice que a esta celda le vamos a asignar la mayor cantidad de recursos posibles. Entonces vamos a hacer algo como esto. La ciudad A tiene un requerimiento de 70 millones de kilowatts, ¿verdad? Y la planta 1 tiene una capacidad de oferta de 80 millones de kilowatts. Entonces podemos asignarle los 70 millones de kilowatts que necesita esta ciudad A. Es lo que estamos haciendo acá al anotar este valor. Le vamos a asignar los 70 millones de kilowatts que necesita. Lo siguiente que vamos a hacer es tachar esta celda. La vamos a colocar de otro color para identificarla, que la estamos tachando, y vamos a actualizar sus capacidades. Como ya le hemos asignado 70 millones de kilowatts que necesitaba, lo que va a necesitar esa ciudad A es 0, ¿verdad? 70 menos 70 es 0. Y acá, ya que le estamos asignando 70 millones de los 80 disponibles para esta planta, le van a quedar 10 disponibles, ¿verdad? Entonces hemos actualizado simplemente las capacidades o los requerimientos de las fuentes y destinos. Esta ciudad ya no necesita más, porque
porque ya se le han asignado los 70 que requiere y esta planta ha asignado 70 de los 80 que tiene disponible, por lo que le queda 10 nada más por asignar. Una vez que hemos asignado los requerimientos y hemos actualizado las capacidades, vamos a tachar la columna o fila que tenga 0. En este caso, la fila, vamos a tachar la columna, ya que no va a necesitar más asignaciones la ciudad A. Vamos a marcar de este colorcito, entonces, un color para que lo identifiquemos. Que esta fila está tachada. Y nuevamente iniciamos el mismo procedimiento, ¿no? Partimos de la celda de la esquina noroeste de la tabla. Ya no vamos a tomar en cuenta esta columna, es decir, solamente vamos a tomar esta parte de acá. Y la celda de la esquina noroeste, en lo que queda de la matriz, sería esta, ¿verdad? Y vamos a trabajar entonces con esta celda. Iniciamos de nuevo. Esta ciudad B tiene un requerimiento de 40 millones de kilowatts, pero esta planta 1 solamente tiene 10 disponibles. Entonces le vamos a asignar esos 10 disponibles y vamos a actualizar nuevamente los requerimientos de la ciudad. En este caso, necesita 30 todavía y esta planta ya va a quedar con 0 de disponibilidad de asignación. Como esta planta ya no puede asignar más recursos, entonces la vamos a tachar. Vamos a tachar lo que queda de la fila. Una vez que hemos hecho eso, volvemos a empezar. Nos queda simplemente esta parte de acá de la tabla de nuestra matriz original, ¿verdad? Y vamos a trabajar entonces con la esquina noroeste, con la celda de la esquina noroeste de esa tabla, que sería esta. Entonces, fíjense acá. Esta ciudad B todavía necesita que le asignen 30 millones de kilowatts. Y esta planta B tiene 30 disponibles, entonces podemos asignarle los 30 que requiere. Vamos a actualizar. Tanto la oferta como la demanda van a quedar con 0. Y entonces nos dice el método que tachemos arbitrariamente una fila o columna. En este caso, a ver, vamos a tachar la columna. Y volvemos a empezar nuevamente. Nos queda de la matriz esta parte de acá. Y vamos a trabajar con la esquina noroeste, que sería esta celda. Esta ciudad necesita 70 millones de kilowatts, pero esta planta 2 ya no tiene capacidad de asignación. Entonces, no vamos a asignar nada o le vamos a asignar 0 a esa ciudad de la planta 2. Entonces vamos a anular lo que queda de esta fila. Estamos tachando esta, ¿verdad? Y volvemos a empezar. Nuevamente nos queda solamente este pedacito de acá, esta partecita de acá de nuestra matriz. Y vamos a trabajar con la esquina noroeste, que sería esta de acá. Esta ciudad C todavía necesita 70 millones de kilowatts de energía. Y esta planta tiene 60 disponible. Entonces le vamos a asignar esos 60. Y vamos a actualizar la oferta y la demanda. Acá vamos a tener 10 todavía disponible y acá 0. Como ya no tenemos capacidad de envío de la planta 3, vamos a tachar lo que queda de la columna. Y fíjense, ahora nos queda solamente
Nos queda solamente 2 celdas. Tendríamos que trabajar con la esquina noroeste, que sería la de la izquierda. Y a esta ciudad C, entonces, todavía necesita 10 millones de kilowatts. Y esta planta 4 tiene 45 disponibles. Entonces vamos a actualizar las capacidades y le vamos a asignar los 10 que necesita. Acá nos va a quedar 0 y acá nos va a quedar 35. Fíjense, nos queda solamente una casilla correspondiente a la ciudad D, que necesita 35 millones de kilowatts. Y la planta D4, perdón, todavía tiene 35 millones de kilowatts disponibles que, por lo tanto, podemos asignárselos. Quedaríamos acá con 0, después de actualizar, 0 de requerimiento y 0 de disponibilidad. Y ya hemos asignado todo lo que se puede ofertar de millones de kilowatts de las plantas a las ciudades. Fíjense, todas las ciudades han quedado con 0 de requerimiento y las plantas también han quedado con 0. Entonces, ¿cuál sería el plan de distribución? Entonces, ya hemos llegado al final hemos resuelto el problema, ¿no? El plan de distribución o plan de transporte, ¿verdad? Vamos a tener las fuentes y los destinos. Bueno, las fuentes o plantas, ¿verdad? Y las ciudades. Las ciudades. Acá vamos a tener cuánto le estamos enviando. Y acá vamos a tener el costo. Entonces, ¿cuál es el plan de asignación? Tenemos de la planta 1 a la ciudad A, ¿cuánto le estamos enviando? Le estamos enviando 70 millones de kilowatts, ¿verdad? En realidad este es el envío, ¿no? Vamos a enviar 70 millones de kilowatts. El costo de esa ruta, el costo de la ruta es de 5. Acá vamos a poner el costo de envío, que va a ser básicamente lo que estamos enviando por el costo, ¿verdad? En este caso sería 350 el costo de envío de los 70 millones de kilowatts de la planta 1 a la ciudad A un costo de 5 por el uso de esa ruta. Luego tenemos de la planta 1 a la ciudad B el envío, vamos a enviar 10 unidades y el costo es de 2. Luego vamos a enviar de la planta 2 a la ciudad B. Estamos enviando 30 unidades, el costo de envío es de 6. Luego acá tenemos una, ¿no? Tenemos de la planta 2 a la ciudad C. Bueno, a la ciudad C. Estamos enviando 0, ¿verdad? Y el costo es de 6. Básicamente este no se toma en cuenta, ¿no? Luego de la planta 3 a la ciudad C, estamos enviando 60 millones de kilowatts y el costo es de 2. Luego de la planta 4 a la ciudad C, 10 millones, el costo es 6. Y finalmente de la planta 4 a la ciudad D,
estamos enviando 35 millones de kilowatts a un costo de 6. Este es el plan de transporte, de qué planta, qué ciudad, cuánto estamos enviando, cuánto cuesta el envío de esas unidades a través de esas rutas, y acá tendríamos entonces el costo total del plan de transporte. El costo total del plan de transporte, básicamente, sumatoria de todos estos, ¿verdad? Entonces, el costo de ese plan de transporte sería 940 con este plan, ¿verdad? Y de esa manera, entonces, hemos determinado un plan de transporte de manera rápida y sencilla, ¿sí? Utilizando este método facilito de la esquina noroeste. Entonces, fíjense, en un par de minutos, simplemente haciéndolo de manera muy detallada, hemos determinado un plan de transporte de manera muy rápida, asegurándonos de que todas las ciudades reciban lo que necesitan, utilizando todos los recursos disponibles, y el costo que tenemos en este caso es de 940. Vamos a ver más adelante qué otros métodos tenemos y qué resultados posibles tendríamos y cuál sería el mejor de los resultados, el óptimo. De esa manera entonces resolvemos problemas con el método de la esquina noroeste. Dense cuenta cuánto tardaríamos haciendo manualmente, resolviendo ese problema que hemos visto. Nuestro modelito de 29 columnas y 8 o 9 filas nos tomaría unas buenas horas, ¿no? En cambio acá, con un par de minutos ya hemos determinado un plan de transporte.